Saludos a todos. Estamos en el módulo número 1 para la Secretaría de Educación en la Universidad Nacional de Agricultura. Es un verdadero privilegio presentar al historiador Edgar Israel Soriano Ortiz, quien tiene un doctorado en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Tiene un máster en Historia de América, tiene un máster en Historia del Mundo Iberoamericano, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente es el director general de Marina Mercante de todo el país, es catedrático universitario, es escritor, es analista, él tiene un montón de títulos, ¿verdad? Y como es de los colegas bien accesibles para colaborarnos en este tipo de espacios. Así que, maestro, voy a pasar micrófono para que usted nos ilustre en esta conferencia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, estimado. Buenas tardes a todas las personas. Desconozco cuántas personas están conectadas, pero eh, así Ahorita hay son estas épocas, ¿verdad? 232. ¿Cuántas? 232 hay ahorita. 132 personas. Bueno, bastante. Estamos en esta época, ¿verdad? Donde es tan fácil ahora poder tener estas conversaciones por esta vía, aunque no nos estemos viendo. Me han pedido, pues, eh, comentarles un poco la historia de la independencia, entre la independencia y el surgimiento de la figura de Francisco Morazán. Esos son años donde hubo pues un proceso bastante complejo y muy amplio desde la perspectiva del estudio de las ciencias sociales, así es que lo que voy a hacer es una microsíntesis, ¿verdad? Eh, Aproximadamente entre 25 y 30 minutos para darles un chance a ustedes después para que puedan preguntar o comentar. No sé cómo sería la metodología. Ahí Daniel va a plantearlo, pero para ser un poco eficiente, ya que entiendo que hay muchos profesores aquí y pues los que somos profesores sabemos que es importante el tema de los tiempos, el tema pedagógico, ¿verdad? Lo que es para evitar que se duerman o se distraigan, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, nuevamente agradecerle a las autoridades, ¿verdad? De la Secretaría de Educación, por creo que segunda ocasión que me invitan. A veces es un poco complicado por las agendas, pero aquí estamos pues para colaborar. Somos del criterio de que es importante la formación y que los que somos trabajadores del Estado, que entiendo que aquí todos los que estamos conectados trabajamos con el Estado, estamos en la obligación de formarnos, ¿verdad? Porque solo con la formación y el conocimiento vamos a poder tener claridad de lo que somos como país, de las necesidades que tenemos que ir construyendo como comunidad, como colectividad, para transformar la realidad de Honduras. Honduras es un país con una historia compleja y difícil, si lo vemos desde la perspectiva social, si lo vemos desde la perspectiva de la justicia, que es algo que todos añoramos. Entonces el conocimiento siempre va a ser fundamental para impulsar los cambios y el desarrollo de una nación. Eh, Uno de nuestros personajes históricos del siglo XIX decía que la ignorancia era, ¿verdad?, el peor opio, ¿no? Peor, eh, o sea, el peor desastre para un país, peor cáncer para un país es la ignorancia. Y sobre todo en esta época, que tenemos que vacunarnos mucho con el conocimiento, ya que estamos viviendo esta época donde las mentiras, los fake news que hablan, inclusive ahora se ha vuelto parte de las estrategias políticas que se utilizan en esta época. El fenómeno Trump, por ejemplo, el fenómeno Bolsonaro, son ejemplos de cómo el uso de la mentira y el uso del fundamentalismo han servido para imponer regímenes políticos. Entonces, los profesores, los funcionarios que dirigimos instituciones, que colaboramos con las instituciones, que somos parte de las estructuras técnicas de las instituciones, estamos en la obligación de formarnos. Entonces, yo pues les felicito por este esfuerzo al Ministerio de Educación de tener estos encuentros formativos, ¿verdad? Pues paso a la materia que nos corresponde. Esta presentación, pues yo acostumbro a reciclar presentaciones, ya que hemos tenido la oportunidad de dar muchas conferencias en distintos lugares. Entonces,
Esta presentación pues tiene un poquito más hacia atrás de la historia de la independencia y por eso no la voy a iniciar desde el principio porque nos llevaría mucho más tiempo. Pero aquí en esta imagen que ustedes están viendo ahí pues se refiere a un documento del 13 de octubre de 1815, ¿verdad? eh, donde ese documento lo que demuestra es que la élite, mayoritariamente la élite de la provincia de Honduras, se mantuvo fiel a la corona española hasta septiembre de 1821, en que hay un cambio político, ¿verdad? Esta es una ordenanza del ayuntamiento de Tegucigalpa, ¿verdad? Para iluminar las calles, las casas y calles para celebrar la victoria de las armas españolas sobre Morelos y los demás sediciosos que han sido prisioneros. O sea, había mucho júbilo de parte de las autoridades locales en celebrar cada vez que llegaba una noticia de donde las tropas realistas españolas vencían a Bolívar, o a el caso de la insurrección mexicana del sur de México, que es donde se va a desarrollar esos 10 años de historia fabulosa de México, la insurrección del sur de México. Eh, Vamos a ver. Luego la situación cambia porque en 1820, digamos, la realidad española había cambiado en el terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Que a nivel militar, digamos, hay un debilitamiento de las fuerzas españolas que estaban conformadas no solamente por españoles que venían de la península ibérica, al otro lado del Atlántico, sino también por mestizos, ¿verdad? Y algunos criollos que formaban parte de las tropas realistas. Es por eso que en algún momento John Lynch, este famoso historiador británico que trabajó en la época, habla de guerra civil, ¿no? O sea, vamos a encontrar dos fuerzas: los realistas, que defienden el orden administrativo dirigido por la monarquía española, y aquellos que empiezan a hablar pues, de una independencia. Muchas de las luchas en América, en todo lo que va a ser el continente, eran luchas más autonomistas e independentistas, entendiendo que la autonomía se debe a un gobierno gestionado, ¿verdad? Dentro de una determinada jurisdicción en términos administrativos, pero que no desconoce la autoridad y la jerarquía y la responsabilidad de ese territorio con la monarquía española. Y los independentistas, que hay que empezar a identificar en la década de 1810, son aquellos que realmente empiezan a plantear la segregación política de esos territorios y la declaratoria de una guerra a ese poder monárquico español. Es lo que Simón Bolívar le llama en su manifiesto la guerra a muerte a España, ¿verdad? De 1812. Entonces, en el caso del Reino de Guatemala, que se le llamaba en la época, o sea, la Capitanía General de Guatemala, conformada por 5 intendencias a partir de 1788, que era la intendencia pues, bueno, Guatemala como capital, El Salvador, la intendencia de Honduras, la intendencia de Nicaragua y la intendencia de Chiapas. Costa Rica era una subdelegación que pertenecía a la intendencia de Nicaragua. Así estaba más o menos conformado jurisdiccionalmente el territorio. Pero ¿qué pasa en 1821? Porque, como yo les decía, para 1820 el ejército español viene debilitado, hay una rebelión en España, que se le conoce como la rebelión del coronel Riego en la ciudad de Sevilla, y Riego se subleva, este coronel del ejército español, se subleva contra el rey, contra las autoridades españolas, de la monarquía, del rey Fernando VII, se subleva porque no quiere que más españoles vengan a América a morir. Ese es uno de los argumentos. Y esa exigencia del coronel Riega y de los liberales que están alrededor del coronel Riega exigen que el rey vuelva a proclamar la constitución que había derogado, que es la constitución de Cádiz. Y es por eso que en la historia española, ese periodo de 1820 a 1823 le llaman el periodo del trienio liberal, que son esos 3 años,
En el caso pues, de la mayoría de los territorios para 1820-21, España ha perdido más del 90% de su territorio en España, lo ha perdido. Y entonces, ¿qué pasa en Centroamérica? ¿Qué pasa en Guatemala? Pues que la élite se mantiene fiel a la monarquía y hay algunos reductos, digamos, independentistas, pero están más en la parte de la clandestinidad porque eran duramente reprimidos en el momento que se saliera a la luz pública alguna personalidad de cualquiera de las ciudades de la región que apoyaba este tema de la independencia o cualquier comentario contra la monarquía española. Entonces, las élites centroamericanas se van a mantener fieles. Nosotros sabemos que una de las familias más poderosas de la región es la familia Isinena de Guatemala. Y cuando inicia en febrero de 1821 el plan de Iguala, empieza a cartearse de manera clandestina con Agustín de Iturbide, que va a ser el líder de este plan, de este proyecto, no es más que un gran sector de la élite mexicana que se adhiere a la idea de proclamar la independencia ante la insurrección que cada vez más crece y genera más problemas en México, pero también a esa debilidad de la monarquía española que va perdiendo cada vez legitimidad política, lo que hace entonces que esta élite mexicana empiece a preparar desde febrero de 1821 lo que se conoce como el Plan de Iguala. Y así la élite centroamericana poco a poco iba clandestinamente, allanando el terreno, ¿verdad? Para llegar a lo que va a suceder el 15 de septiembre de 1821. En medio de este periodo, entre el Plan de Iguala y la independencia del 15 de septiembre, nosotros vamos a tener el triunfo de las tropas de Bolívar en la batalla de Carabobo, ¿verdad? Que va a ser en junio de 1821. Y obviamente esto le pone, digamos, un tiro final, digamos, a las tropas realistas eh, en el caso de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, esta realidad eh, de debilidad y de legitimidad política de parte de la monarquía española y de condiciones peligrosas para las élites de que se llegara a la insurrección. Aquí había un terror de parte de las élites que lo que sucedía en el sur de México se trasladara a los territorios centroamericanos, algo que no sucedió. Y que de alguna otra manera, este personaje, por ejemplo, que ustedes ven aquí en su pantalla, es el capitán general Bustamante Guerra, que estuvo a cargo 8 años de la Capitanía General de Guatemala y que logró con mucha estrategia, con represión, pero con negociación política, y logró mantener el control y que el miedo de que la insurrección mexicana pasara a los territorios centroamericanos no se llegara a ejecutar. Asimismo, había un terror de que Bolívar enviara tropas, por eso nosotros tenemos la historia de un pirata, Auri, que llegó a las costas del Pacífico en 1820 y que encendió el terror, ¿verdad?, de las élites regionales que pensaban que Bolívar lo había mandado para implantar la insurrección. Entonces la élite por eso se mantuvo fiel, pero una vez que las condiciones están dadas, pues se proclama en esa reunión del 15 de septiembre en Ciudad de Guatemala, que generalmente ha habido una narrativa muy liberal, tradicional, que hablan de una gran gesta patriótica, ¿verdad? Y que se aglutinó un grupo de gente, que eso es real, ¿no? Guatemala era la ciudad letrada, era la capital, había universidad, habían periódicos, habían imprenta, entonces era un lugar, digamos, lo que podríamos determinar como una ciudad letrada. Eh, y por supuesto que había un sector, ¿verdad? De gente, o por lo menos con una parte de ella, con algunos estamentos medios, ¿verdad? Que de alguna otra manera, pues sí, se aglutinaron en la plaza. No tenemos una claridad de cuántas personas, pero se sabe que fueron cientos de personas que se aglutinaron y dieron vivas al proceso de independencia. Adentro, en el salón donde se sesionaba, en el palacio, pues tomó la decisión, como ustedes saben, de proclamar la segregación política de los territorios centroamericanos de Centroamérica, del dominio español, perdón. Y de ahí pues lo que viene es toda una historia,
¿verdad? Donde las rivalidades entre ciudades dentro de las provincias, ¿verdad? Eh, San Salvador contra San Miguel, ¿verdad? Este problema lo tenemos también en Granada, lo tenemos en Tegucigalpa contra Comayagua contra Tegucigalpa. Entonces, digamos que el periodo de finales de 1821 y la primera mitad del siglo de 1822, nosotros hemos encontrado un conflicto que casi termina en guerras civiles dentro del territorio centroamericano. ¿Cómo se logró mantener la paz? Pues fue algo bastante difícil, ¿verdad? México, Agustín de Iturbide envía 2.000 hombres armados a a Chiapas. Chiapas acepta la independencia en 1821, pero rechaza tener algún contacto con Guatemala. Y Chiapas, con el ejército mexicano ahí, Chiapas finalmente desde entonces se quedó siendo parte del territorio mexicano, ¿no? En el caso de Honduras, miren qué interesante cómo se va a proclamar la independencia en 1821. Eh, Comayagua acepta la independencia, la ciudad de Comayagua, que era la capital de la gobernación, acepta la independencia, pero en su proclama plantean de que no quieren tener ningún contacto eh, con la ciudad de Guatemala. No quieren tener contacto con Guatemala y exigen la subordinación de Tegucigalpa. Tegucigalpa la acepta de manera distinta, la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Tegucigalpa habla de aceptar la independencia, pero no querer tener ningún vínculo con Comayagua y se adhieren directamente a Ciudad de Guatemala. Mire qué interesante, ¿no? Dos posturas de dos ciudades confrontadas, que es la ciudad de Tegucigalpa y la ciudad de Comayagua. Eh, y ese conflicto se organizan tropas, ahí surge la figura de Francisco Morazán, ¿verdad? Ya en el servicio público, ya había estado como síndico, como apoderado legal, lo hemos encontrado algunos documentos de 1820, pero en 1821 Francisco Morazán pasa a ser teniente y participa ya en acciones, como por ejemplo viaja al occidente del país a recoger una encomienda y un dinero que es de los recursos de la alcaldía mayor. Se hace pasar por comerciante, los soldados que están a su mando lo lleva como empleados, como sirvientes en la comitiva de él. Y Morazán pues era un desconocido, imagínense, lo mandan como infiltrado, haciéndose pasar por comerciante para que las tropas de Comayagua no lo identifiquen y pueda regresar nuevamente a Tegucigalpa. Todo esto pasa a finales de 1821 y ambas ciudades estaban a punto de irse a una guerra civil, estaban preparando sus milicias para ir a la guerra. El brigadier Vicente Filísola, que es el enviado mexicano, envió emisarios a todos los territorios y logró negociar, digamos, hizo un trabajo estratégico diplomático para evitar los conflictos armados. ¿Qué le ofrecen a Tegucigalpa? A Tegucigalpa le ofrecen ser ciudad. Tegucigalpa hasta, hasta diciembre de 1821, Tegucigalpa no tenía título de ciudad. Tegucigalpa le dan el título de ciudad en esta coyuntura, una manera de negociación para evitar ir a la guerra y así sucedió. Meses después, pues Centroamérica decide unirse a México. Fue una anexión que duró un año más o menos, un año y fracción. Fracasa porque en México hay un conflicto interno también. Hay fuerzas más liberales que promulgan la creación de una república federativa al estilo estadounidense y las fuerzas promonárquicas que ya habían declarado emperador Agustín Iturbide. Entonces, esa anexión fue bastante breve eh, y el 1 de julio de 1823 pues se dio la separación, que ustedes saben, lo que aquí en Centroamérica le llamamos, historiográficamente se le llama la independencia absoluta de Centroamérica, que es cuando sus territorios se separan de México e inician su propio proceso constituyente, ¿verdad? Que termina en 1824 con la entrada en vigencia en noviembre de 1824 de la nueva constitución, ¿verdad? Y que van a haber unos gobiernos provisionales
Pero una vez después, una vez que tenemos la constitución, pues se convoca elecciones. En estas elecciones, quiero decirles que en estas elecciones centroamericanas, de la Federación Centroamericana, de las Provincias Unidas de Centroamérica, como inicialmente se le llamó, José Cecilio del Valle obtuvo más votos. Hay que entender que no eran votos universales como ahora, ¿no? Sino que era con electores, habían ciertos requisitos electorales. No me voy a detener en esos detalles. Ethel García Buchart es una historiadora hondureña que vive ahora en Costa Rica y ha trabajado mucho este tema, ¿verdad? De los procesos eleccionarios en el siglo XIX. Eh, la mayoría de votos los sacó José Cecilio del Valle, que había sido parte del triunvirato que estaba gobernando en este proceso de transición, en este proceso de la génesis, ¿no? De la República Federal Centroamericana. Y pues por eso es que muchos hablan del primer fraude en la historia, ¿no? De la región, porque en realidad es que el proceso eleccionario pasaba por una etapa que es muy distinto a como nosotros manejamos los procesos eleccionarios hoy en día. En ese momento el Parlamento, la Cámara, o sea, los diputados, son los encargados de ratificar al que gana, al que gana la elección. Pero no era una garantía, porque generalmente si las diferencias no eran tan abismales, como no estaba tan definido este tema o venía formándose este ejercicio constitucional, y parlamentario, y democrático a través de un ejercicio eleccionario, todavía las definiciones en el siglo XIX son etapas de transición, ¿no? Lo que los historiadores hablan entre lo antiguo y lo nuevo. Hay una dialéctica que se ejecuta en este periodo y que finalmente, pues en la Cámara hay mayor fuerza política del lado de Arce, ¿verdad? Que Arce representaba pues una línea más liberal, digamos. eh, Le dan la presidencia a Arce y pues era digamos, un líder político que viene de aquellas fuerzas salvadoreñas con mucha fuerza que venían promulgando anteriormente la independencia. Y bueno, y eso es lo que vamos a tener a partir de 1825, la instauración del gobierno eh, constitucional y ahora con una constitución federal de las 5 provincias unidas de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la más reciente provincia creada, que es Costa Rica, que anteriormente era una subdelegación de Nicaragua. Cada provincia tenía su propio gobierno y en esta imagen que ustedes ven acá, ahí vemos una imagen de don Pedro Nolasco Arriaga, que se va a ser el primer presidente del Congreso de Honduras, ¿verdad? O sea, había una estructura federal, un gobierno federal que les estoy hablando, pero cada provincia tenía que formar su propio gobierno, ¿verdad? Formar su propio pacto local constituyente, ¿verdad? O sea, era una república federal y yo creo que ustedes entienden cómo funciona una federación como la de México, la de Brasil o la de Estados Unidos. Eh, Inclusive otras naciones tienen estructura, España, por ejemplo, ¿no? Tiene una estructura de la Generalitat, eh, que es algo similar a lo que son las gobernaciones, digamos. Entonces, cada gobernación tiene su propio gobierno, tiene su propio parlamento, tiene su propia corte, pero está la federal, que así funciona en Estados Unidos, como ustedes creo que ya lo manejan ese tema. En este primer Congreso de Honduras fue interesante porque no sé si ustedes saben por qué este Congreso se realizó en Cedros. Creo que ustedes han escuchado hablar de esta historia. No sé si alguien quiere participar y que conozca un poco por qué se celebró en Cedros y no en Comayagua, que era la capital, o Tegucigalpa. No sé si alguien conoce por qué se celebró en Cedros. Alguien levantó Nadie. la mano. Ángel. Sí, buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Fue gusto. Sí, sí.
Ah, sí, bueno, tengo entendido de que la reunión en Cedro, no sé, ¿verdad? El poco conocimiento, de lo poco que he leído, fue con respecto para hacer un acercamiento entre estas dos ciudades y Cedros era una ciudad como quien dice Medio. neutral, que estaba en medio de ambas ciudades, a donde se podía llegar, ¿cómo se llama?, a hacer acercamientos entre estas dos ciudades que anteriormente usted dijo que habían estado a punto de llegar a un conflicto por diferencias políticas Sí, o económicas. correcto, no totalmente. Esa es la respuesta correcta. O sea, se buscó un lugar alterno que estaba en medio de las dos ciudades, ¿verdad? O sea, Cedros está en medio de Comayagua y de Tegucigalpa. Cedros pues está conectado a una ruta comercial de Cantarranas, Talanga, hacia Olancho, hacia Comayagua. O sea, ahí era digamos, eran cruces, ¿verdad? En lo que fue la antigua estructura comunicacional comercial que existió en el periodo administrativo colonial español, que conectaba el comercio del Pacífico hacia el Atlántico, hacia Trujillo. Y aquí vemos en esta composición, Pedro Nolasco Arriaga quedó como presidente de la Constituyente y del primer Congreso de Honduras. Él representaba a Comayagua. Miguel Rafael Valladares fue el secretario, representaba a Tegucigalpa. Juan José Herrera representaba a Choluteca. Manuel Ignacio González Olancho, Juan Rosa Izaguirre Santa Bárbara, José María Donaire Gracias, Manuel Jacinto Doblado Ayoro, José María del Campo Anacaome, Abel Francisco del Valle Cantarranas y Santiago Hueso Trujillo. Esos son los lugares, y ustedes ven, son lugares muy importantes de la historia nuestra, tanto en términos económicos como políticos, ¿verdad? Que van a participar en este ejercicio que va a permitir pues que Honduras, que había quedado fracturada la provincia de Honduras luego del 15 de septiembre de 1821, con dos gobernantes, ¿verdad? Que se desconocían uno a otro, por Comayagua José Tinoco Contreras, que era el último gobernador de Comayagua y pasa a ser el jefe de Estado de Comayagua después de 1821, y Dionisio Herrera, que era funcionario de la Diputación Provincial en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, que pasa a ser el jefe de Estado de Tegucigalpa. Entonces, habían dos jefes de Estado en el territorio, eso tenía que dirimirse, tenía que haber un acuerdo dentro de la provincia, y que finalmente este Congreso nombra oficialmente como primer jefe de Estado de Honduras Dionisio Herrera en 1824, 1825, perdón. Entonces vean que este es el ejercicio histórico que nosotros vamos a tener en cuanto a la representación política, en cuanto a la dinámica política, la confrontación política. Digamos que fue un acuerdo político, lo que no significa que las tensiones no, no siguieran ahí. Claro que siguieron ahí las tensiones entre ambas ciudades y se van a agravar en ciertos momentos de la historia decimonónica de Honduras. Y tenemos un gobierno ya aquí establecido, tenemos un gobierno establecido a nivel eh, federativo, pero 2 años después esa situación cambia porque todos estos temas de representatividad, de demandas, de cómo construir un andamiaje fiscal, que eso es un dolor de cabeza, que lo fue en las constantes protestas indígenas y mestizas que conocemos durante todo el periodo colonial, y ahora con la organización de un nuevo Estado, con la desaparición del rey como figura cohesionadora política. Cómo construir ese andamiaje político, cómo consolidar una institucionalidad naciente, pero para consolidar una institucionalidad se necesitan los recursos de los contribuyentes, y en este caso el tema fiscal va a ser un dolor de cabeza porque los poderes locales y el caudillismo local y el esquema local entran en una profunda contradicción, ¿verdad? Que va a generar entonces que la conflictividad política vaya escalando de lo local a lo regional, y entonces esto va a generar una inestabilidad política que va a traer consigo lo que va a pasar a partir de 1827 con el debilitamiento del gobierno de Guatemala y con la actitud, el debilitamiento en el sentido de poder mantener la cohesión regional, porque nosotros vamos a ver cómo el gobierno de El Salvador y el gobierno de Honduras entran en desacato contra el presidente Arce,
consideran al presidente Arce estar confabulado con ciertos intereses guatemaltecos y de poner en peligro la consolidación de un gobierno eh, que aspiraba a aquellos sectores más liberales, que era una democracia parlamentaria, ¿verdad? Y pues ya sabemos la historia, el presidente Arce, al ver el desacato de los gobiernos de El Salvador y de Honduras, envía sus tropas en 1828, eh, derrocan a ambos gobiernos, tanto el gobierno salvadoreño como el gobierno hondureño. El jefe de Estado de Honduras, Dionisio Herrera, es capturado luego de un asedio violento por parte de las tropas federales eh, en mayo de 1827. Dionisio Herrera es llevado prisionero a Ciudad de Guatemala y ahí surge la figura de Francisco Morazán. Inicialmente, bueno, Francisco Morazán, como yo les decía, 6 años antes, pues participó en las milicias en 1821, pero digamos que él tenía puestos más civiles, si podemos llamarlo así, porque era el secretario de Dionisio Herrera, el secretario privado de Dionisio Herrera, y pues él se subleva en armas. Inicialmente nosotros vamos a tener una estética de, de confrontación armada de parte de los grupos que andaban con Morazán de acoso hacia las tropas federales. Era un ataque como de guerrilla, digamos, si lo llamamos así, si hacemos un comparativo para que entendamos un poco. Entonces era, porque no tenía un ejército, obviamente, no tenía una estructura, no tenía suficientes armas ni el habituallamiento para sus tropas, entonces inicialmente eran escaramuzas, si podemos llamarlo de esa manera. Y es por eso que nosotros conocemos la historia de cómo Francisco Morazán, eh, intenta escapar una vez que su gente dispersada y en reiteradas ocasiones, eh, él es capturado en Jojona, y ahí él logra salir de la cárcel, escaparse. ¿Qué mentalidad lleva Francisco Morazán eh, cuando logra escapar? Mes de julio. ¿Qué mentalidad lleva él llegar a México? Esa era su idea, llegar a México, pero cuando va por el sur de Honduras, se ponen en contacto líderes liberales más radicales de Nicaragua y de El Salvador y le dicen, regresa a la lucha, nosotros te vamos a facilitar habituallamiento, armas y hombres. Y de esa manera Morazán regresa a la lucha para enfrentar a también el hondureño Justo Milla, que es el que dirigía las tropas federales en ese momento y es el que había derrocado al gobierno de Dionisio Herrera, y lo enfrenta en la historia que ustedes ya conocen, el 11 de noviembre de 1827, en lo que se conoce como la Batalla de la Trinidad. Exactamente aquí a unos 30 kilómetros hacia el sur de Honduras, ¿verdad? Esta aldea La Trinidad, que es parte de la jurisdicción actualmente de Sabana Grande. Y ahí pues Morazán con una estrategia de llegar primero al campo de batalla, ganarle horas para analizar el terreno, con colaboración de un militar que había participado en las tropas napoleónicas, que había llegado años atrás a participar en entrenar el ejército guatemalteco y que luego se separa y se viene para acá y se une a Morazán. Estos ayudan con cierta estrategia. Morazán usa la estrategia de las pinzas, ¿verdad? Y de esa manera, pues, derroca con inferioridad numérica de hombres, derroca a las tropas federales y ahí inicia toda la historia que nosotros conocemos. Morazán se toma Comayagua, luego avanza hacia lo que es el territorio salvadoreño y ahí hay una serie de batallas, quizá ustedes ya han leído, hasta que finalmente en 1829 las tropas de lo que él denominó el Ejército Protector de la Ley ante el golpe de Estado que había propiciado el presidente Arce de Guatemala contra el gobierno legítimamente instaurado de Honduras dirigido por el señor Dionisio Herrera que ven en la pantalla. De esa manera, pues nosotros conocemos el surgimiento de la enorme figura que es José Francisco Morazán Quesada,
para la historia regional, por lo que representa, por la coyuntura que representó, por la idea de construir una nación, una democracia parlamentaria federal, de prepararse como región, como nación, teniendo Centroamérica como una sola unidad, a los desafíos que ameritaba el nuevo mundo que ya las colonizaciones ya se manifestaban a través del capital, ya era un capitalismo mucho más agresivo, mucho más estructurado, el capitalismo que venía de consolidar su revolución industrial en Europa. Y pues este territorio centroamericano que andaba alrededor de 2 millones de habitantes, como pueden ver en esa tabla estadística de la década del 20 del siglo XIX, así más o menos estaba conformada, todavía existían estos padrones poblacionales o censos, como le podemos llamar ahora, estos datos segregacionistas, ¿verdad? Que tenían indígenas, blancos, mestizos, como lo pueden ver ahí, ¿verdad? Y esto es lo que va a empezar a cambiar en el siglo XIX. Una historia muy interesante, la historia del mestizaje también. Pero pueden ver que el mestizaje es la población mayoritaria. Si nosotros vemos los datos para la década del 20 del siglo XIX, y pues esa es la historia más o menos que quería compartirles, ¿verdad? Para darles chance a ustedes que puedan preguntar, ya más allá de Morazán, pues sería en otra participación hablar ya de Morazán y su gobierno y todo lo que viene. La idea era un poco esa transición entre la independencia y Morazán. Eh, Muchas veces se confunde eso. Morazán realmente no, cuando nosotros vemos la independencia en 1821 no hay una participación de Morazán. Ahora, nosotros podemos conceptualizar y reflexionar alrededor del término independencia como un término mucho más amplio que no se puede circunscribir a un determinado año, ¿verdad? Yo creo que todavía hoy nosotros hablamos de independencia. ¿Y por qué hablamos de independencia? Porque no es posible que una nación externa quiera imponerse o quiera tutelar nuestros procesos políticos, ¿verdad? Que es una realidad que supongo que también les van a enseñar en estos encuentros, en estas clases, en estos conversatorios, porque es importante hacer la reflexión. La historia, decía el historiador francés Michel Bouvel, es una cárcel de larga duración. Hay un hilo conductual, ¿verdad? Que va teniendo sus matices y sus coyunturas, pero la historia tiene ese hilo conductual y obviamente nosotros necesitamos comprender qué es la independencia. Entonces, si ustedes me dicen, Morazán defendió la independencia, claro que defendió la idea de que teníamos que consolidar una república para enfrentar los desafíos de los nuevos enemigos que eran los imperios de ultramar. Los principales imperios del periodo morazanista es Inglaterra y Francia, ¿verdad? Que tienen actitudes de querer venir a ocupar los espacios que España había perdido. Y la misma España, que en algún momento anduvo por ahí queriendo volver a resurgir, pero que obviamente ya estaba pulverizada su capacidad estratégica, militar y de legitimidad para poder regresar a controlar estas naciones, pero sí teníamos una armada británica muy potente, la fuerza, digamos, de la primera mitad del siglo XIX, perdón, más fuerte en términos militares, la armada británica. Estados Unidos todavía no. Estados Unidos es una nación que ya está hablando de su destino manifiesto y ya está visualizando la élite en Washington de ver de qué manera el subcontinente latinoamericano y el Caribe se convierten pues en su espacio vital como imperio, pero todavía no tienen una fuerza tan contundente que sí la van a tener hacia finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX. Entonces yo lo dejaría para ahí por si tienen algunas preguntas. Era un conversatorio breve, tomando en consideración lo que yo les decía, ser muy correcto en esto de la pedagogía. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos ahora a un espacio de preguntas. Pueden preguntar directamente. Solamente hay una opción ahí en la plataforma donde ustedes pueden levantar la mano, ¿verdad? Y yo les voy a dar acceso para que le hagan la pregunta directamente al doctor Soriano. Oficial Ángel, ¿está? Sí, doctor, buenas Sí. noches. Buenas noches.
Con respecto a esta última figura que usted tiene aquí en la lámina, que es Ah, don Manuel José Arce, Arce, sí. que usted nos mencionó que electoralmente derrotó a José Cecilio del Valle, mal llamada el primer fraude, pero es el que No, no, queda. el Valle sacó Al- más votos que él, los votos de los electores. Él donde gana es en el Parlamento, en el Congreso. sí, sí, entonces la pregunta mía, Diputados lo eligen a él presidente. Sí. sí, ajá, la pregunta mía es que Valle es asociado más en la historia a lo que es la parte del conservadurismo, y en este momento Manuel José Arce, prácticamente representante de lo que es el corte liberal. ¿Qué hace que Manuel José Arce, de corte liberal, después entre en conflicto con Dionisio de Herrera, que si bien no tengo entendido, el primer jefe de Estado de Honduras, que era también de corte liberal? O sea, si eran de la misma línea, ¿qué es lo que hace, qué hay rompimiento? ¿O es que Manuel José Arce en algún momento se inclina más hacia el lado conservador? Sí. Bueno, mire, ese tema de liberales y conservadores es un tema que ahora los historiadores están un poco cuestionando, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Porque digamos que historiográficamente había como un blanco y negro, pero hemos encontrado muchos matices. José del Valle es bien difícil poderlo encasillar. Lo más fácil sería decir era un conservador. Bueno, podemos decir que él era un funcionario de la monarquía. Y como funcionario de la monarquía, él defendía los intereses de un orden, ¿no? De un orden establecido. Dudó del proceso independentista entre 1820 y 21, debatió a través de su periódico El Amigo de la Patria contra Pedro Molina por el tema de la segregación política. Sin embargo, una vez que este hecho pasa, se vuelve una realidad objetiva y que ya la figura del rey desaparece de la cohesión política, Valle se convierte luego en un defensor de la independencia, ¿no? O sea, hay un cambio, digamos, de la coyuntura política. Eso es muy normal en los procesos políticos tan complejos como este. Pero sin duda, a Valle los liberales nunca lo quisieron y inicialmente no lo querían a Valle. Fue a partir de 1811, porque Valle, cuando llega aquel personaje que les mencioné al inicio, José Bustamante Guerra, este capitán general del Reino de Guatemala entre 1811 y 1819, en este periodo Valle va a trabajar muy de cerca con él. Valle va a ser asesor, va a ser un funcionario, digamos, muy cercano al capitán general, y eso obviamente le ganó enemigos dentro del ala liberal. Y esto le repercute políticamente en 1824-25. ¿Por qué? Porque todos esos sectores no le perdonan a Valle y lo consideran a Valle un alineado con los intereses de la monarquía española. Y desde esa perspectiva podremos llamarlo alineado hacia, bueno, no sé, si usamos ese término conservadurismo, de que Valle se mantuvo fiel al orden administrativo colonial hasta el último momento. Eso es una realidad, es una realidad. El caso de Arce, pues Arce viene en línea contraria, ¿no? Él representa una línea más liberal, una línea que promulga llevar los preceptos liberales y la consolidación de una república federativa parlamentaria. Entonces, ¿cuáles son las rupturas? Pues en la política es muy normal que existan rupturas, aún en el mismo bando. Cuando un bando considera que este no está a la altura de los intereses de profundizar ciertas medidas políticas republicanas, y lo ven a Arce o acusan a Arce de estar más plegado, digamos, a la estructura tradicional o a la élite tradicional guatemalteca. Y esa es la contradicción que termina en ese profundo divisionismo que va a llevar el conflicto a la guerra civil, que a partir de 1827 en adelante estos territorios van a conocer lamentablemente la historia de la violencia de la guerra civil. No había existido una guerra civil antes de esto, habían existido conatos, rebeldía de ciudades, protestas de ciudades como en 1812, pero no había existido confrontación armada o guerra civil. Va a ser a partir de 1827 un año parteaguas en la estética política y la violencia política en Centroamérica. Eso más o menos fue lo que sucedió ahí. Jorge Luis Mendoza.
Mesa, perdón. Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle desde aquí, desde el departamento de Olancho. Más que todo, mi interrogante va encaminada en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de independencia. ¿Por qué será que al proceso de independencia absoluta que se desarrolló el 1 de julio de 1823 no se le da tanta relevancia como al proceso de independencia del 15 de septiembre de 1821? Bueno, es que creo yo que el tema del 1821 pues es lo simbólico, ¿no? Es la separación de una monarquía, de una estructura de dominio, ¿verdad? Liderada por el rey como máxima figura, digamos, de un pacto contractual de gobernabilidad impuesto desde España, ¿verdad? Donde está la figura del rey, la figura de la iglesia, ¿verdad? Y la figura del espacio territorial, lo que un historiador le llaman Dios, patria y el rey, ¿no? Esto es lo que se rompe en 1821 en el territorio centroamericano. Y eso tiene una envergadura enorme, porque significa que desaparece el rey y aparece pues en medio del conflicto la idea de qué viene ahora, cómo vamos a formar la patria. Y obviamente por eso el 15 de septiembre va a tener un simbolismo enorme, aunque todos sabemos que fue un cálculo político de las élites guatemaltecas, como ya lo expliqué al inicio. Sin embargo, el simbolismo de haberse separado de España, de un poder político cohesionador que existió por 300 años en estos territorios, ¿verdad? Y luego desaparece. Y entonces ese simbolismo es enorme. Ya lo de 1823 es distinto, porque en 1823 ya recuerde que la misma élite centroamericana estuvo manteniendo vínculos comunicativos con el líder del Plan de Iguala, que es Agustín de Iturbide, que luego se convierte en el emperador de México en 1822. Entonces, sí fue una separación, pero ya no tenía, digamos, el simbolismo tan que significó 1821, que era separarse de España. No sé si me doy a entender. No tenía la fuerza, digamos, simbólica eh, que sí tuvo 1821. Por eso es que 1821 va a seguir siendo relevante y efectivamente lo es, si nosotros lo analizamos, porque no era nada, no era una cosa así nomás separarse de España. Era un giro político de gran envergadura que en 300 años no se pudo realizar. Bueno, muchas gracias. A la orden. Bueno, creo que podemos Odir, para una más, ¿verdad? sí. Ya estamos casi llegando a las 7, sí. Odir está. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Un placer, doctor Edgar. Quería hacer énfasis y resaltar, ya que estamos hablando ahí del año 1821, Santiago Hueso tuvo un papel muy importante en la independencia, no solo de Honduras, sino de toda Centroamérica, ya que según la lectura, pues él firmó el acta de adhesión del ayuntamiento a favor de la independencia. Mi consulta era cómo fue todo este proceso para que Santiago Hueso pues hubiese dado su firma en este proceso. Bueno, a ver, el proceso fue de la siguiente manera. El 15 de septiembre se proclama la independencia y se redacta un acta firmada por las autoridades correspondientes, una especie de transición, porque son las mismas autoridades de la Capitanía General de Guatemala que rompen con el gobierno que ellos mismos representan y se convierten en los dirigentes, digamos, una especie de dirigentes de facto de esa transición, pues que no estaba tan definida y tan clara en ese momento de 1821. Entonces, así sucede en la capital. ¿Qué viene después? Pues que se sacan copias, se mandan a hacer copias del acta y se envía a todos los ayuntamientos. Creo que el lugar más lejano que llegó
creo que llegó a finales, si no me equivoco, no estoy claro con la fecha, finales de octubre, llegó hasta Costa Rica, que era el territorio más lejano, digamos, de Guatemala. Una vez que llegaba a todos los ayuntamientos pues tenían que realizar su propia proclama, ¿verdad? Y la proclama pues generalmente era un rito, ¿verdad? Donde se hacía pues el acto público, donde están todas las autoridades, tanto civiles como clericales, y participaban en este acto público de proclama de la independencia. Así fue el mecanismo y se dio en todos los ayuntamientos, ¿verdad? Que hicieron este ejercicio ciudadano y público de proclamar el actas. Realmente fue un fenómeno bien interesante, ¿no? Porque por eso 1821 siempre va a tener esa carga de la importancia, porque todo este ejercicio nosotros lo vamos a ver entre septiembre y octubre de 1821 en todos los ayuntamientos de los territorios centroamericanos. Bueno, muchas Excelente. gracias, doctor Edgar. A servirle. Muchas gracias, estimado doctor. En nombre de la Secretaría, queremos